Bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí. Sabemos que no hora de comer, sabemos que os habéis equivocado porque la Memory os ofrece un montón de actividades en las que tendríais que estar ahora. Hablo de competiciones de eSports, de ese concurso de cosplay y de un montón de cosas más. Pero os animo a que os quedéis una hora porque vamos a ser muy breves y vamos a intentar ser muy divertidos y es probable que os mostremos la peor presentación de PowerPoint que se ha hecho nunca. Soy David Martínez, algunos ya me conocéis por el medio, los que no es que os habéis equivocado de presentación, y estoy con Dani, que es gracioso, así que lo hará mucho mejor. Kevin, que ha estado en la parte complicado porque ha sido muy showman, pero bueno, vamos a estar aquí para mostraros los orígenes de hobby consolas. Ahora ya, como está esto en película, pues no lo sé, pero sabíamos que por aquí hay alguno de los implicados de verdad, de la buena del origen. Cuando empezó hobby consolas, David creo que estaba... No había eso, pero en el equivalente a eso. Y yo en el 91 tenía 10 años, así que empecé como lector, como muchos de vosotros seguramente. Pero más tarde nos juntamos y vamos a hacer como que estuvimos ahí y vamos a contar algunos de los secretos, misterios y momentos humillantes de la historia de hobby consolas. Hay más momentos guay que humillantes, pero también hay alguno. Así que vamos a dar el relevo aquí a David, que además, como sabe sobrevivir a entornos hostiles, ¿verdad? Pues está más que acostumbrado. Bueno, rápidamente, manos arriba, ¿quién recuerda la primera portada de hobby consolas? Hay bastantes manos, así que ahora le voy a pedir a Dani que le dé al botón mágico y que nos demuestre que la tecnología no Bueno, pues os voy a contar que hobby consolas nace como fruto de una pelea y además no es una pelea amistosa. Ahí tenéis las dos primeras portadas de hobby consolas, una es la que conocéis vosotros y otra la estáis viendo por primera vez y además nos la hemos inventado. Estamos en verano de 1991 y una gran distribuidora de videojuegos en España, que es RB Software, no sé si os suena, llevaban en su momento juegos de Lucasfilm, fueron los que trajeron Game Boy y Super Nintendo, y sus integrantes, que eran amigos, eran Andrew Bagney y Paco Pastor. Estos dos amigos discuten, RB había llegado incluso a crear su propia desarrolladora, que era Toposoft, si hay alguno aquí con edad suficiente para comprarse. Estos dos amigos discuten y generan en el mercado pues, aquella dualidad que luego vivimos tan de cerca, que era Sega contra Nintendo. Por una parte estaba Paco Pastor, que también tiene un pasado musical que no vamos a discutir, que se había hecho con la distribución de Sega en España, y por otra parte estaban los restos de RB con Andy a la cabeza, que tenían la distribución de Game Boy y que después se llevarían Super Nintendo. Esta situación genera que haya mercado para las consolas. Hasta entonces, sobre todo, jugábamos con microordenadores de 8 y 16 bits. Si teníais muchísima suerte, jugabais en vuestro Amiga, y si erais una persona normal como los demás, jugabais en vuestro Spectrum o en un Amstrad. La cuestión es que llega un momento en que estas dos personas se acercan a José Ignacio Gómez Centurión, que por aquel entonces era el dueño y el director de Hobby Press y que poseía el 90% más o menos del mercado de la prensa de videojuegos en España, y le dicen que ha llegado el momento de hacer una revista de videojuegos para consolas, que existe ese mercado, que esas son las navidades en las que todo el mundo se va a comprar una Master System, una Game Boy, una Game Gear, una Mega Drive y, como dos personas en España, una Neo Geo. Una para Sertinger y otra para Michael Jackson. Pues eso. La cuestión es que, Hobby Press por aquel entonces estaba editando Micromanía, que vendía más de 70.000 ejemplares, y también Micro Hobby, que era una revista de videojuegos para Spectrum y que estaba en los 23.000, que para que os hagáis una idea ya los quisiera vender Hobby Consolas ahora. Con 23.000 se suponía que aquella revista no era rentable, así que se coge una de las personas que trabajaba en Micro Hobby, que es Juan Carlos García, y se le embarca en un nuevo proyecto de una revista para consolas. Además, Amalio Gómez, el que sería director de Hobby Consolas, se encarga de dirigir este nuevo proyecto y coloca unos anuncios en Micromanía en que buscan gente que haya superado el servicio militar y haga que le gusten los videojuegos. Fruto de esos anuncios se ficharía a dos personas que
tienen muchísimo significado para los videojuegos y para la prensa de los videojuegos en general en nuestro país. Serían Marcos Díaz García, que entró escribiendo un texto de prueba sobre Shadow of the Beast, y José Luis Sanz, J.L. Skywalker, que escribiría sobre Siegfried. Teatro y también a José Luis, tío, saludos, sabemos que estás de incógnito. No le brazo, que se te vea. Está ahí José Luis Sanz, ha venido un ratito para saludar, Y fue uno de los 4 originales. 4 originales: Alio, José Luis, Marcos y Juan Carlos García. Aquel verano, sin saber todavía cómo iba a ser la revista que se iba a lanzar, le dieron un montón de juegos para probar. Probaron juegos de Mega Drive, probaron juegos de NES, probaron juegos de Game Boy, probaron juegos de Amstrad GX4000 que finalmente nunca se comentaría en la revista y que, según nos han contado, utilizaban como pucks para jugar al hockey, ya que no se utilizaban para jugar. Bueno, la cuestión es que, haciendo una historia larga un poquito más breve, finalmente esta revista sale adelante, la hace un equipo muy bueno, la hace un poco imagen de las revistas británicas de ese momento, sobre todo Mean Machines, que llevaba una editorial que se llamaba EMAP. Y bueno, pues se decide colocar en portada el mejor juego que se comentaba ese mes, que como veis era Sonic the Hedgehog, el símbolo de Mega Drive y después de Sega, y que es el juego que llevó un 95 y que, bueno, pues supongo que es el que más nos ha marcado de todo lo que aparecía en aquel número 1. La cuestión es que Andrew Barney, recordáis, estaba en Apple y trae Game Boy, habla con el director de la editorial, José Ignacio, y le dice: te voy a dar 1000 Game Boys para que sortees entre tus lectores. Eso hace que cambien las cosas. Cuando Amalio Gómez, el director, presenta la portada, José Ignacio le dice: ¿dónde vas con ese gato azul? Así que Amalio le explica: no, es un gato, es un erizo y es un juego de Mega Drive que es muy bueno. Y entonces José Ignacio le dice: siéntate aquí. José Ignacio era una persona muy especial, era un visionario, pero también tenía su manera de hacer las cosas. Le sienta allí y le dice: mira, Herbe nos va a dar 1000 Game Boys y eso significa que nuestra primera portada se la vamos a dar a un juego de Nintendo. Y como era el jefe, pues eran argumentos más que suficientes. El gato azul, que es Sonic, se fue de la portada, entró Bart Simpson, que además resultó ser una portada muy acertada porque estaba muy de moda, porque era para todos los públicos, porque lo conocían los chavales y los mayores. Y en la esquina, como podéis ver, se incluyó probablemente el mejor sorteo de todos los tiempos de juego y consolas, que era regalar 1000 Game Boy el mes en que salía la consola. Veis que hay otra diferencia esencial en la portada, y es que los pósters que se regalaban con el número 1 iban a ser inicialmente Batman y Ghouls and Ghosts de Mega Drive. Marcos había hecho un mapa de Ghouls and Ghosts, capturando pantalla tras pantalla, pero por algún extraño motivo pues, no consiguió que funcionara la filmadora, un aparato enorme como una fotocopiadora para mandar a imprenta los archivos. Y cuando estaban a las 3 de la mañana Amalio y José Ignacio intentando filmar ese póster y no había manera, decidieron cambiarlo por la imagen de Sonic y por tanto cambiar la portada y decir: bueno, pues aquí tenéis el póster de Sonic. Así que tenéis en primicia lo que hubiera sido a la izquierda la portada de Hobby Consolas si hubiera sido el proyecto inicial, y a la derecha la que fue, que se convertiría en la primera revista de la editorial en vender en un número 1 más de 100.000 ejemplares, batiendo un récord, y que tuvo una campaña de televisión, que a lo mejor recordáis, y que, bueno, pues tiene un lugar así especial en nuestros corazones. Hay un montón de cosas más que contar, pero seguro que Dani tiene más, y mejor. No sé si mejor, pero verdad que, claro, antes no habíamos tenido el crónico Mosquis como mola, no sé a quién se le ocurrió de Mosquis como mola. Pero bueno, en cualquier caso Sonic se mantuvo, aunque fuera en un trocito de la portada. Y vamos a pasar a la siguiente diapo, la cual esta sonará también a los veteranos. Vamos a hablar de las caricaturas que se mantuvieron durante varios años en la revista y que se correspondían con los redactores. Ahí no están todos los originales, pero bueno, son algunos de los más recordados.
también fueron cosas de aquí del amigo José Luis, que me dio por dibujar. Aparte de eso, hay una anécdota también curiosa que en su momento, bueno, contó José Luis y que también se publicó en juegoshoras.com, que fue que la revista iba a tener una mascota, no me acuerdo del nombre, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Bosky. Espérate, no te veo. Luis, tío, no te he recordado tan tímido. ¿Cómo se llamaba? Ghosty. Ghosty. Muy bien. Un homenaje a la peli de Patrick Swayze, supongo. Sí. Muy bien. Pues sí, vamos a tener una especie de fantasma mascota, que al final no lo hubo. Lo que sí hubo fue esta costumbre de hacer las caricaturas. Pues como recordaréis, además de las caricaturas, los redactores por aquel entonces no usaban su nombre real, sino apodos. Ahí tenemos pues, el propio José Luis, empezando por arriba a la izquierda, pues José Luis, que era J.J. Walker. Aquí tenemos también, entró un poquito después a Sonia Ram, que recordaréis como la Teniente Ripley. En el centro arriba a Juan Carlos García, Giancarlo Vía, abajo a Manuel del Campo, lo locó, tuvo fino en el apodo. Y arriba a la derecha tenemos a Mario Gómez, que ha hablado David, fue el director de la revista en esos comienzos, y que utilizaba, por lo general, a este personaje llamado Nikito Nipongo, aunque también había una especie de personaje como que recordaréis como el consolero enmascarado, que utilizaban varios redactores, no era un solo redactor, sino que eran varios, pero él lo suele utilizar también. Y abajo, en toda la derecha, tenemos también a Bruno Sol Nemesis, que también conoceréis mucho del sector, porque ha estado en un montón de revistas. Y de esta forma, ellos crearon también una especie de fanfiction alrededor de la revista, que servía para que muchos de los que leíamos la revista los reconociéramos, también porque formaban parte, si recordáis estas caricaturas, pues iban disfrazando del personaje en cuestión. Pues Sonia la tenemos de Star Wars, Jedi un poco más, y también de personajes deportivos o lo que fuera. De hecho, si recordáis también esos primeros números, pues el personaje de Jen, que luego no vais a preguntar quién es Jen, ya veremos si lo recordemos o no, el personaje de Jen también, cada número tenía una caricatura diferente, creada por Fernando Luis Frontal, que era uno de los que además diseñaban las carátulas de los juegos de cassette que veíamos en las revistas anteriores de Axel, el Micro Hobby y el Micromanía, todos esos juegos que vendían antes y que ya no regalaban juegos, porque nunca hemos regalado mucho. Pero esos se encargaban de diseñar. Así que, si no recordáis, los primeros números de Hobby Consolas eran muy visuales, muy cartoon, en cierto modo seguían muy vinculados al concepto de cómic, de TV, el sistema de las caricaturas también estaba en la misma machine que decía David. Los redactores de la revista inglesa pues, también se caracterizaban así con estas caricaturas. Y todo tiene un aspecto quizá un poco más, no sé si decir infantil, pero más inocentón que lo que estamos acostumbrados ahora. Pero también lo hacía más entrañable. Bueno, como entrañables eran los tiempos en la redacción. Todos los miembros de la redacción eran apasionados de los videojuegos y además jóvenes. Por tanto, pasaban allí más tiempo que en su casa y se dedicaban a cosas pues, como torneos de Sensible Soccer, bueno, en fin, un montón de otras cosas que he decidido no decir en el último momento, en que pues, se transmitía esa pasión por los videojuegos, se transmitía esa juventud y la verdad un increíble buen rollo. Yo cuando entré en Hobby Consolas flipé. El primer día que entraba celebraban 2 cumpleaños y dije, bueno, este es el trabajo que quiero tener siempre. Pero nuestra historia es muy larga, como veis ya son 26 años de lanzar revistas y después web de videojuegos y hemos decidido entresacar algunos detalles curiosos. En particular de las puntuaciones, que como es lo primero que vais a mirar, pues que menos que dedicarle toda una diapositiva y que Dani nos explique. Pues eso, siempre preguntáis a menudo, seguir preguntando en Twitter, si ha habido algún juego que haya tenido un 100 en Hobby Consolas o si lo va a llegar a tener en algún momento. Yo soy de la opinión, no me diré lo que sé, de que es imposible tener perfección absoluta, ningún tipo de defecto. ¿Qué pasa, recogiendo? Pero lo que sí hemos tenido es un 100 en los parciales, en las notas parciales. El primer caso que tuvimos,
el antecedente quizá que más recordaréis era Donkey Kong Country, que tuvo un 99 de nota media y además 99 de varios parciales, el primer Donkey Kong Country de Super Nintendo. Pero la primera vez que hubo un 100 como tal fue, ahí lo tenemos, en Final Fantasy VIII, se llevó un 100 en gráficos. Esa análisis hizo Rubén Navarro, que ya no está tan joven. Y en cualquier caso, la media se quedó, si no recuerdo mal, en 98. También hubo otros casos, después con Final Fantasy IX, también se le puso otros 100 gráficos, pero ahí tenemos también el caso, para que digan que somos Sony Maletines, pues ahí tenemos un caso de Nintendo, como está central, el cual tuvo también un 100 gráficos, jugabilidad 99, y al final se quedó de media también en 99. El caso que todos recordáis es el caso de Super Mario 64, el cual ni siquiera llegó a notar, tanto en gráficos como en la nota final, tuvo rayita a rayita, no se podía calificar porque era demasiado artístico y demasiado rompedor como para ponerle un simple número. De hecho, si os fijáis en la ficha, pues venía distintas categorías como tipo, compañía, programación. En tipo pusieron Mario 64. Es decir, es tan único que ni siquiera se puede meter dentro de un género. Y en programación, que se solía poner en el grupo de programación, pusieron Shigeru Miyamoto. Fue la forma de destacar lo innovador que fue ese juego, aunque tenemos que decir que en una guía de compras posterior, la cual ya ha sido bastante más fuerte que el 64, se le puso un 98. La nota oficial a día de hoy de juegos son las partes, el 64 es un 98, aunque todos recordamos esa review tan loca que además duró, si no recuerdo mal, 4 o 5 números, que era tan rompedor que mostraron todo el juego. Y una cosa muy curiosa, que hoy en día nos cortarían el cuello, pues no hasta el final del juego. Una cosa que si ahora nos pones un atisbo de lo que puede pasar en mitad de la trama, pero sabéis lo que nos acusan de spoileros y demás. No voy a decir nada de Juego de Tronos, ¿vale? Así que no vamos a solucionar. Pero por aquí es algo muy común, poner hasta el final de los juegos, que pasado los juegos de Mega Drive y de Super Nintendo. De hecho, la perspectiva del lector de entonces era todo lo que me pueda mostrar, mejor. O sea, yo quiero verlo todo porque, como no voy a poder jugar hasta Dios al cuarto, seguramente hasta Navidad, pues todo lo que pueda mostrar mejor. Y hoy en día casi vivimos en todo lo contrario, ¿no? Cuanto menos me muestres y más virgen quieres lo juego, mejor, porque quiero disfrutar con ellos. Cambia mucho la mentalidad en ese sentido. Yo te voy a preguntar sobre la virginidad, Martín, tú. Pásame la página, Dani. Bueno, como nuestra historia es muy larga y nadie es perfecto, también hemos querido entresacar algunos defectos o algunos fallos históricos que así nos aprovechan, bueno, nos ahorran las preguntas que nos haréis al final de esta presentación. En primer lugar, tenéis esa pantalla de Street Fighter 2 Champion Edition que no pertenece a la versión de Super Nintendo que se lanzó originalmente. Este es uno de los errores que con razón más nos recuerdan nuestros lectores, y fue cuando se publicó en la revista un truco para conseguir desbloquear a los 4 luchadores finales, Vision Saga, Vega y Balrog en la versión de Super Nintendo, y que también te permitía luchar con las sombras, lo que sí era cierto. Bueno, lamentablemente aquel truco se publicó, yo lo recibí como lector, y aticé a mi hermano un montón de veces diciendo: es que lo estás haciendo mal, otra vez, porque no éramos incapaces de hacer que funcionase. Hay otros gazapillos ahí. Está la versión de Street Fighter 2 también de Game Boy, en que creo que Jen dijo que se cortaría un brazo si algún día salía Street Fighter 2 en Game Boy. Salió Mortal Kombat, salió Street Fighter 2, Jen por fortuna se olvidó de aquello y conserva los 2 brazos. Jen ha sido un poquito boca chancla a veces, se vais a perdonar, pero también hubo una ocasión, igual, no sé si decía que me voy a rapar al cero o me voy a cortar la mano, si no sale antes de que acabe el año Super Mario Bros. 4 para NES. ¿Lo habéis visto el juego? Nosotros tampoco. Pero por supuesto hay mucho más. He puesto a Link en The Wind Waker porque esa fue una metedura de pata histórica. Resulta que cuando Nintendo anunció que iba a salir un nuevo The Legend of Zelda para GameCube, nos dio una exclusiva mundial a juego de consolas y también una fecha de embargo. Nosotros sabíamos que Link iba a tener este aspecto cartoon y sabíamos que el juego iba a estar basado en navegación, etcétera, etcétera. Conocéis el juego, está en GameCube o está remasterizado para Wii U, así que jugadlo.
La cuestión es que no podíamos decirlo antes de una fecha, pero tuvimos tan mala suerte, probablemente fue la única vez que ocurrió en toda nuestra historia, en que la imprenta pues, trabajó demasiado bien y sacó la revista antes. Se filtró que en España había una revista que hablaba de Zelda, se escanearon las pantallas y se lanzaron por todo el mundo. Y entonces, bueno, pues Nintendo, desde los mandamases más altos de Japón hasta el vedette de la puerta aquí en Nintendo España. Habla ahí al presidente del Nintendo de entonces, de Yamauchi, que tiene que ser algo. No era Kimishima, que es el de ahora, pero era fino también, podéis ver la foto. La cuestión es que tuvimos que pedir, por supuesto, disculpas, reconocer nuestro error. Las responsabilidades no llegaron más allá, pero fue una metedura de pata muy grave, que en este caso no fue culpa nuestra. También he sacado un pantallazo, una imagen de una página, de un análisis que se hizo de WhatsApp, Escaramuzas Fighter, porque, bueno, pues se tuvo suficiente sentido del humor al hacer esa review de mentiras donde la nota era con decimales y el titular ponía entre laberintos hasta el juego, porque es uno de los titulares que apareció en la primera Hobby Consolas y apareció repetido. Era un titular que se utilizó en el Pac-Man y en Game Ground, y bueno, pues tuvimos la mala suerte de meter dos veces el mismo titular en la misma revista. Ese análisis de lo pas huevo es muy gracioso porque, bueno, retoma algunos errores o algunos chascarrillos de la redacción. Pero dejo para el final el festín que os podéis dar con Shenmue 2 en Dreamcast y PS2, que sí, a día de hoy aún nos persigue y que voy a tratar de volver a explicar. ¿Por qué motivo Hobby Consolas publica que Shenmue 2 va a salir en PlayStation 2? Bueno, pues porque tenemos un corresponsal en Japón, Christoph Kagotani, que tiene acceso a ver el juego que había sido desarrollado para Dreamcast y que entrevista a sus desarrolladores. Como sabéis, Shenmue 2 llegó a aparecer en la primera Xbox, pero aquellos desarrolladores no le contaron que saldría en Xbox. Simplemente le dijeron que saldría en Dreamcast y en otra consola. Nuestro corresponsal pensó que, lógicamente, dado que el mercado japonés era mucho más de Sony, que PlayStation 2 estaba vendiendo en Temerata, pues dijo, esto significa que saldrán Dreamcast y PlayStation 2, y nosotros, que fuimos así de ingenuos y entusiastas, lo pusimos en portada, y a día de hoy todavía nos levantamos sudando, diciendo, pero por favor, ¿cómo pudimos poner esto? Y esa es la explicación. Errores ha habido muchos más, seguro que vosotros recordáis muchos más. Bueno, pues nunca son fruto de la intención, está claro, y siempre trabajamos de una manera entusiasta y a veces se nos fueron estas cosas y nos lo tomamos con todo el humor del mundo. Es cierto que en un momento de la historia de Hobby Consolas, los errores que se publicaron se convertían en un campo de batalla, en un terreno abonado para, digamos que, recrudecer la rivalidad que tuvimos entre Hobby Consolas y Superjuegos. Tengo que decir muchas cosas y son casi todas buenas. La primera es que a día de hoy miras hacia atrás y todo el mundo dice, pero por el amor de Dios, ¿qué estábamos pensando? La segunda es que las redacciones que en aquel momento integraban Hobby Consolas y Superjuegos y que habían salido del mismo sitio, porque gran parte de los integrantes de Superjuegos salieron de Hobby Consolas, pues a día de hoy tienen una estupenda relación. Y luego pues tengo que deciros que sí, lamentablemente esto llegó a los tribunales, e incluso hubo unos juicios y se obligó a Superjuegos a cerrar aquella sección, una de gambas en que, bueno, pues se metían con las gambas que se publicaban en Hobby Consolas. Pásame el dato. Como lo hemos preparado de una manera tan precipitada, nunca sabes a quién le toca la siguiente. Me toca a mí. Bueno, a lo largo de 26 años se han publicado un montón de portadas diferentes y hemos querido sacar algunas que resultaban curiosas. La primera de todas... A ver, ¿cuánto se compró, cuántos de vosotros lo comprasteis el número 1 de Hobby Consola? ¿El número 1? ¿Manos arriba? Nada más, ¿eh? Bueno, ¿cuántas visitas tenemos aquí? Es que luego iba a preguntar cuántos de verdad.
mundo dice, yo me compré el número, pero es imposible, tío. Vale, ¿y cuántos la comprasteis en la época de PlayStation 2? Hay más, ¿no? ¿PlayStation 1 PS2? Bueno, la primera portada, extra novedades que corresponde a un número de Navidad y con lo que hasta entonces fue el récord de páginas, pues fue una decisión arriesgada también de Amayo, el director, y es que ante tantos títulos, porque Hobby Consolas era el campo de batalla donde luchaban Sega y Nintendo, pero donde después llegaron otros players, que se dice ahora, otras compañías, y todo el mundo quería estar en esa portada en el mes de Navidades de Hobby Consolas con un extra de páginas. Había tantos juegos que finalmente dirección se arriesga y rompe la portada, como podéis ver, y publicamos una página en negro con extra novedades sin darle protagonismo a ningún juego, y aún así funcionó y se vendió mucho. No se vendió tanto como la que tenéis debajo de Dragon Ball. Para la alegría de Dani y de toda la redacción, es nuestra revista más vendida. 180.000 ejemplares, ¿no? 180.000 ejemplares te dejan prácticamente por detrás solo del Pronto. Y esto es un dato cierto. Una de las revistas más vendidas en toda España en aquel mes. Demostraba la fiebre de Dragon Ball que había para aquellos afortunados que tenían canales autonómicos y podían ver Dragon Ball. Yo estaba en Valladolid y no veía nada. Pero bueno, es nuestro número más vendido y es todo un símbolo y marcó el inicio de un bello idilio entre Dragon Ball y Hobby Consolas, porque siempre nos ha funcionado. En la web tenemos nuestros expertos con secciones dedicadas a Dragon Ball, en este caso Super y Fighter, pero en cualquier caso sigue funcionando muy bien. A continuación he destacado nuestra primera pieza de hardware y seguramente la peor que pusimos en una portada. Pero sí, en el momento en que en Hobby Consolas nos arriesgamos a poner una consola en lugar de un juego en portada, nos fuimos a por 32X, cuyo estilo ya conocéis. La siguiente es un caso muy especial porque esto es algo que odiaba nuestro director, que es juntar el arte de diferentes juegos. La cuestión es que con Super Mario 64 y Sonic 3D y Crash Bandicoot por fin teníamos tres modelos en tres dimensiones de personajes que más o menos podían encajar en la misma imagen, se pusieron y la imagen es horrible. Pero bueno, aquello demostraba lo primero que Hobby Consolas quería mantenerse imparcial en un pulso entre tres compañías. En segundo lugar, pues que había tres personajes que estaban con nosotros para quedarse. Y a lo mejor prueba de ello es que este año hemos tenido un Crash Bandicoot Insane Trilogy y tendremos un Super Mario Odyssey y tendremos un Sonic también, así que, bueno, pues 20 años después las cosas no han cambiado tanto. Dato curioso, el Sonic que vemos ahí, el Sonic Extreme para Saturn, o que nunca ha llegado a salir, pero en ese número aparecen fotos, capturas del juego, y es de las pocas imágenes que existen en el mundo de los Sonic Extreme, así que es un número muy particular. A continuación he puesto la portada de Spierno porque supuso un cambio muy importante en la forma de hacer las revistas. Era un momento complicado en la editorial, se había contratado a un nuevo director general, Carlos Pérez, al que se le encargó la misión de limpiar la editorial y bueno, pues, su gestión llevó al final a un montón de despidos y demás, pero también llevó a una profesionalización del periodismo de videojuegos que se hacía hasta entonces. Podría decir que esa revista es un símbolo de cómo dejamos de hacer un poco lo que queríamos en cada número y empezamos a trabajar con los métodos del periodismo real, voy a decir periodismo general, que se sigue en otros campos. Pues hasta entonces las secciones se bautizaban por lo que nos parecía bien y la selección de juegos y el espacio que se le daba se otorgaba más por el criterio de los redactores que por una decisión mercantil. Bueno, con ese Hobby Consolas de Spider-Man, la editorial además nos impone con buena lógica un manual de estilo, se establecen las pautas de cómo se debe escribir en Hobby Consolas, incluso teníamos una tabla para
valorar la duración de los juegos, cruzando valores como el género del que se trataba, las horas, el multijugador, lo rejugable, para resultar lo más objetivo posible. Además, aquella revista pues, coincidió con un cambio de maqueta, porque hasta entonces las maquetas habían sido muy coloridas, caóticas, muy del estilo de primeros de los 90, y esa fue nuestra primera, vamos a decir, hobby moderna. Después, por supuesto, ha evolucionado y ahora tenéis una hobby que quizás resulta incluso más analítica y un poco más seria, con más guiños al retro, pero esa fue la que marcó el principio de nuestra nueva manera de hacer periodismo. A propósito de ese cambio, del sello de estilo que decía David, es curioso porque además tenemos un lector tipo, es decir, se diseñó un personaje ficticio pero que se correspondía con la media de nuestros lectores. Ese lector se llamaba Gonzalo. ¿Cuántos se llaman Gonzalo de aquí? No aceptamos nada, tío. Todos Gonzalos, vale. Y que pues, eso, era un chico de 20 años, que además sus amigos decían de él, y esto cito textualmente, o bien en el libro estilo, el Gonzalo mola un mazo, bueno, y que era pues, un jugador en su tiempo libre. Además, el libro de estilo también, y una serie de reuniones posteriores, incluían recomendaciones, incluso prohibiciones sobre qué se podía decir y qué no se podía decir en la revista a nivel de palabras que pudieran ser polémicas de cara a que, por ejemplo, te leyera un niño. Así que, por ejemplo, en aquella época no podíamos decir la palabra asesinar. Siempre había que buscar eufemismos del tipo acabar con, despachar, liquidar. Y la vez en la que se volvió a decir la palabra asesinar fue cuando salió Assassin's Creed. Porque claro, como no ibas a decir asesinar en Assassin's Creed. Con el paso del tiempo, las normas de ese libro de estilo que decía David, pues se fueron mermando y se fueron adaptando a la nueva circunstancia. Los Goonies nunca dicen muerto. Y en último lugar he puesto ese duelo de cracks porque es una de las ocasiones en que hemos podido equilibrar una portada entre FIFA y Pro Evolution. Esta es una pelea en la que la revista se enfrenta todos los años, cada vez que se lanza un juego quiere ser portada. Estos dos juegos evidentemente son la competencia y hay una anécdota muy divertida de un año en que Consolas decidió otorgarle la portada al Pro Evolution Soccer. En la redacción hemos sido mucho de Pro, pero muchísimo. Hemos tenido partidas hasta que nos han echado la bronca y nos han confiscado el juego y bueno, pues decidimos que quería dar la portada a Pro Evolution y el que en su momento era responsable de marketing de Electronic Arts llamó a la directora de marketing de la empresa y llamó también a Mario Gómez, que era director de la revista, y les reunió en una sala, les metió allí, les hizo esperar durante media hora y cuando llegó a media hora apareció esta persona, les dijo que os den por culo y se marchó. Simplemente por el hecho de no haberle dado la portada. En cualquier caso quería ejemplificar que es una portada que nos ha acompañado desde el principio. Creo que fútbol era no sé si fue nuestra sexta portada, un especial de fútbol y hemos tenido que seguir plegando con ella. Dame cera, más cosas, ¡buah, regalazos! Con los regalazos, una cosa que lo que más recordáis siempre cuando comentáis con nosotros son los regalos que se han dado en la historia de Hobby Consolas. No se vayan los ojos en el centro, pero bueno, al principio era bastante más común que hubiera regalitos del tipo como el que veis ahí a la izquierda, pues la pelota de playa de Hobby Consolas, por irte al verano y faltar por la pena. Se daban muchos regalos de este tipo, camisetas, cosas así. Por el aniversario, creo que fue el 15 aniversario de Hobby Consolas, se dio esa chapa que veis ahí de Born to Play y fue además un eslogan que se ha utilizado en posteriores ocasiones y forma un poco parte también del espíritu actual de Hobbies Born to Play. Chapas militares que supongo que Martínez se pone cuando se va a la isla, ¿verdad? Sí, y cuando me acuesto. La bota de Chanel número 5. Bonito. Muy bien. Uno de los que más recuerda a todo el mundo es ese que ponéis de abajo a la izquierda, que es el gran juego de Hobby Consolas, una especie de mezcla entre el Monopoly y el Trivial Pursuit, en el cual se pueden ver las calles que estaban, en vez de, sabéis, el Monopoly suelen estar separadas por calles, y en este caso se separaba por consolas, y dentro de eso pues había cartas para los juegos, en vez de irlas a la cárcel había consola rota, tienes que llevarla a reparar, cosas así.
Y es un regalo muy curioso que se dividió en 2 números y la gente nos pide que volvamos a hacer. Yo lo dejo caer, a ver si al final me hacen caso. El regalo del centro es una muestra muy particular del regalo más común con consola, que son los pósteres. Este póster en concreto, pues es muy particular porque era en relieve, ¿vale? Entonces podéis suponer dónde estaba el relieve, en la nariz. Es la única vez que se ha dado un póster en relieve en hobby, pero con Naranjo, pues ya sabéis que durante mucho tiempo una especie de fetichismo, que se lo dirían a Manolo, ¿verdad? Y de hecho se llegó a dar un póster desplegable de la actriz, no sé si era Lita Young en ese momento, no recuerdo, que hacía de Naranjo. Esa era la abuela, que creo que el póster se dio en Emma Candriu. Era... ¿Sí era de Emma Candriu? Muy bien, otra de las cosas que más se recuerda pues, son los VHS, que tenemos ahí puesto un par de ejemplos. Por un lado, los VHS de Dragon Ball, que podemos ver ahí abajo, y que fue una maniobra muy única porque por aquel entonces Hobby Press participaba de la distribución de Manga Video. Recordaréis todos el sello de Manga Video, tan icónico de los 90. Entonces era más fácil poder dar un VHS. El precio de la revista subió, fue un riesgo muy gordo porque, como todos sabéis, siempre te duele que te suba el precio de la revista, y el precio de la revista subió en los números en los que se daba este VHS, y a pesar de ello fue un éxito absoluto, hasta el punto de que se dieron un mogollón de cintas de Dragon Ball, también hubo de Ranma, de Tekken, de Street Fighter Victory. Ha habido muchos VHS que se han incluido en la revista y que siempre han funcionado muy bien. Los de arriba sí que eran gratuitos y eran los VHS promocionales, porque se daban cerca de la Navidad, por lo general. Pues todo el mundo recuerda el concurso Pura Dinamita en el cual salía, los primeros VHS salía Mario, por ejemplo, italiano, antes de que Charles Martinet le pusiera la voz oficial, pues salía de hola amigos, dejo mi consolas, salía hablando así, el Mario. Y después llegaron muchos otros de Sega, todo el mundo recordáis el canal Pirata Sega, este tipo de maniobras promocionales, y se mantuvieron hasta que ya se puso de moda los CDs. Me recordaréis en casos en los que íbamos a E3 y en vez de verlo con consola.com, porque no existía, pues se daba un CD en el cual había unos cuantos vídeos paseando por los stands, ¿no? Es otra cosa que también nos pedís muy a menudo, que recuperemos los VHS, no, los CDs y los DVDs como parte integral de la revista. Y ahora yo creo que estará la última. Vamos a hablar de dónde se encuentran Hobby Consolas ahora mismo, porque siempre nos habláis con nostalgia de aquellos números, y yo también lo recuerdo, pero es importante deciros que Hobby Consolas continúa siendo la revista líder de videojuegos en España, que Hobby Consolas ha sido la revista líder de videojuegos en Europa, y esto varía según el mes, por eso no lo digo así. Hobbyconsolas.com es la tercera web de videojuegos en España. Vamos a ser honrados y decir que nuestros compañeros de 3 de Juegos y Banda están por encima, pero la tercera es Hobbyconsolas.com, que es un esfuerzo enorme. Ahora mismo Hobby Consolas tiene también el apoyo de Hobby Industria, que es una rama que hemos dedicado a darle fuerza a la formación, al desarrollo de videojuegos en España, a ferias como Amépolis, y esto es uno de los motivos por los que estamos aquí cubriendo como medio oficial todo el evento. Hobby Consolas, gracias a Dani Quesada, comenzó a cubrir también la página web cine, televisión, cómic, manga y entretenimiento en general, y esto pues ha hecho mucho mayor nuestra comunidad, y bueno, pues me gustaría pensar que tratamos de dar todavía toda la información con todo el entusiasmo que hemos hecho siempre. No sé si Dani quiere añadir algo más, ya que quedan 2 minutos, o os pedimos que nos hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Solo quiero añadir que yo también quiero una portada de Dragon Ball, se está perdiendo la costumbre. Con Dragon Ball Fighters se está cantando. Pero no, quiero dar la oportunidad de que planteéis dudas, preguntas, cuestiones. La primera va a ser de ello. Y decir, bueno, que Hobby Consolas, la historia de Hobby Consolas está plasmada ya en un primer libro que salió el año pasado, puede ir como por la tercera edición, y pronto tendréis más noticias al respecto.
lo dejamos ahí en misterio gigante. A ver, un jovenzuelo. No hay nadie que dé el micrófono, voy yo de azafata. Vale. Hay otro micrófono. Ay, gracias. Dios te bendiga. Hola. ¿Cuál es el peor juego que hay puntuado? No Man's Sky. ¿Te refieres nosotros individualmente o hobby consolas? Bueno, hobby consolas. Vale. ¿Cuál es el peor juego? Yo recuerdo la peor nota que he dado fue un 10 sobre 100 en gráficos para Big Ribbon de PlayStation 1, pero el juego que diría que es peor en global ha sido Pen Tricelon para Dreamcast. Ahora, yo estaba al lado de Javi Abad cuando hizo Superman 64. Se quedó a gusto, se lo gusto. También hemos tenido hace poco de Switch en la bruja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Broom in the Night Sky, una joya también. Sí, en general yo diría que la etapa final de Dreamcast, comienzo de PlayStation 2, ahí hubo un mogollón de morralla. La verdad es que el control de calidad empezó a bajar notablemente en esa etapa. Yo he dado bastantes 40, incluso creo que algún 30, pero sí, ese 10 es la nota más baja que ha tenido un juego con consolas. La nota más baja que ha tenido con consolas es un 5, que se dio una nota de una película que se llamaba Monster, el ataque de la montaña de mierda, así que puedes imaginar por qué se dio un 5. Es una maravilla, es así de la ocasión. Más preguntas. Bien, bueno. Gracias. Lo primero de todo, gracias por la conferencia. Hemos estado, he sido seguidor con cosas desde hace tiempo. Y mi pregunta es la siguiente. De todos los juegos que habéis hecho reportajes, analizado, etc., ¿cuáles, individualmente para vosotros o en general con cosas, son los que más disfrutasteis al hacerlo o que os sentéis más orgullosos de hacerlo? Vale, yo en mi caso, no sé si diría orgulloso, pero el que más disfruté sin duda, porque lo tuve que jugar como 3 o 4 veces y al final me lo aprendí de pe a pa, fue Dragon Quest 8 de PS2, un juego maravilloso que os recomiendo que juguéis si no lo habéis jugado en la consola original en 3DS, porque tuve que hacerme la guía también y entonces explorar es, cuando un juego además resulta que por suerte es bueno, como puedes suponer, nos toca muchas veces pasando de pe a pa juegos que son malísimos, pero tu trabajo pasártelo, pero cuando encima coincide que es bueno es una satisfacción enorme poderlo compartir hasta ese punto con la gente. La verdad es que los juegos de rol suelen ser muy buenos y en particular yo que soy muy de Akira Toriyama, pues Dragon Quest 8 lo disfruté mucho. Yo tengo dos juegos, el primero de ellos fue Metal Gear Solid 3, me pareció flipante, dejé de jugar como en la cuarta ronda. Me lo pasé, volví a empezar, me lo pasé, volví a empezar y así. Pero es curioso la anécdota de cuando estaba jugando Call of Duty Modern Warfare, el nivel todos camuflados y el siguiente nivel un disparo muerto, en el que haces un tiro con un rifle francotirador, bueno, con un rifle antitanque, con un barret, y cuando hice el disparo pegué un grito, ya eran como las 8 de la noche o así en redacción, quedaba poca gente, pero entró Manuel del Campo, nuestro director por aquel entonces, dijo, ¿se nota que te está gustando? Y yo digo, tío, no sabes lo que es esto. El grito ya lo representa otra vez, Dani. Yo también creo que a veces se trata de disfrutar de una forma más común, por así decirlo. En general, todos saben que hay juegos que te pueden llevar, no sé si decir la palabra catarsis, pero desde luego que te hacen vivir sensaciones muy atípicas. Y yo con Heavy Rain me pasó que tuve que hacer la review del juego original y claro, sabéis que es una historia muy deprimente, que se ve de que explorar su interior y estas cosas. Y yo de verdad me deprimí muchísimo. Lo que pasa es que como solemos tener que hacer los análisis de los juegos a toda pastilla, los haces tuyos muy rápido y los condensas de una forma que normalmente cuando juegas tienes más pausa para digerirlo, ¿no? Pero en este caso yo me comí la depresión de golpe y claro, sabes que en el juego siempre está lloviendo, cuando salía a la calle seguía lloviendo de verdad en el mundo real y estaba súper deprimido y llegué a mi casa que digo, bueno, por suerte, pues, bueno, por aquel entonces no tenía hijos, así que tampoco me lo llevé tan hasta ese extremo como en el juego. Más duditas. Enhorabuena
sí, sí. Yo en mi caso siempre pillo todas las consolas nuevas que salen, prometo que es por interés periodístico y no por friquismo, que va, en absoluto. Entonces es una consola que nos tiene un poco intrigados porque su potencia es incuestionable, lo que se ha visto es famoso y de hecho el precio final que la han puesto también me parece absolutamente razonable, la gente se ha echado las manos a la cabeza, pero es que me parece imposible dejarlo por debajo de esa marca. La duda, más que el rendimiento y tal, sea el apoyo que vaya a tener sobre todo en nuestro país. Ya sabéis que en España es muy poco pro Xbox, 360 consiguió algo muy milagroso con el apoyo que tuvo y aquí es bastante complicado que Xbox caiga. Yo tengo muchas ganas de probarlo y ver hasta dónde llega esa potencia, porque lo comentaba un compañero en un editorial que claro que importa la potencia, claro que importa el rendimiento gráfico y tal, que sí, que la jugabilidad es lo mejor, pero si estamos en esto es porque también nos mola fliparnos con los gráficos de vez en cuando, ver algún tipo de espectáculo que te marque, ¿no? Y quiero ver hasta dónde llega. Ahora mismo tengo mis dudas, yo la pillaré el día 1 para ver cómo es, pero tengo la duda del apoyo que pueda tener en el mercado, espero que sea bueno. ¿La vais a poner en vuestra revista el resultado? O sea, la evaluación. La evaluación de la consola. Bueno, o sea, no haremos un análisis publicado porque nunca lo hacemos con hardware, pero sí haremos tanto en la... Bueno, ya en la web de hecho tenéis un primer vistazo a la consola, ya que la podemos ver en este 3, pero por supuesto pues, se hará un análisis en profundidad de sus prestaciones y la idea además es que, pues, que se pueda comparar con la experiencia de jugarlo con el modelo normal o el S frente al X, por eso lo analizaremos, por supuesto. Y yo estoy muy convencido. No soy pecero, el PC que tengo en casa no es súper potente, cuando juego en 4K tiene que ser en el trabajo, o no sé, en algunos juegos de PlayStation Pro y tal. Estoy encantado con que salga una consola capaz de mover juegos en resolución 4K nativa y demás, y espero que cuantos más parches salgan y más juegos se puedan poner así, mejor. Yo jugué The Witcher en una PlayStation 4 normal y bueno, jugué The Witcher en Xbox One S y bien, jugué The Witcher en un PC en 4K y se veía mejor. Así que espero que pase lo mismo con todos los juegos y podamos jugar. Así que hice ahorrando para comprar televisores porque esa es la segunda parte. Buenas. A mí me gustaría preguntaros sobre aquel polémico bullying que no se puntúa en la revista y qué pensáis ahora sobre aquella decisión que se hizo. Y aparte, ya que todavía hay rumores de posible bullying 2, si volveríais a hacer el mismo. Aquí va a hablar David Martínez, no habla Hobby Consolas, porque la puntuación oficial de Hobby Consolas para el bullying es la que se publicó y el titular era el juego que no queremos. El colegio que no queremos. Personalmente creo que Bully fue víctima de su título. Si desde el principio se hubiera hablado de Canis Canem y la gente hubiera descubierto el juego que era y el potencial que tenía y el desarrollo abierto, no hubiera habido tanto problema. Pero salió en un momento muy delicado y tenía, durante las primeras fases de su desarrollo, tenía un título que sonaba un asunto muy polémico y nosotros allí respetamos la decisión de dirección, que creo que es lo que deberíamos hacer. Sí, tengo que decir además que se puede hacer el artículo que iba firmado, porque fue una especie de declaración editorial diciendo que le parecía mal el tema del bullying, pero esa review la iba a hacer. De hecho, yo viajé y entre las pocas veces que la vista es muy difícil encontrarse con Rockstar cara a cara y realmente tú alguien que no sé en el juego, yo ese juego lo pude ver con la gente de Rockstar y me tocó hacer la review. Como decía David, pues fue un momento muy complicado porque el bullying estaba en plena munición y de hecho, pues recordaréis como los padres abogaban porque se controlara mucho eso, que no hubiera ningún tipo de apología en ese sentido y desde la dirección de la revista pues vieron peligro ahí y no quería que pareciera que Hobby Consolas apoyaba eso. Yo personalmente me frustré mucho con que no saliera la review planificada, yo llegué a escribir ese análisis y llegué a comprobarlo, o sea, la nota que yo obtuve era de 94. Esa es la nota que en principio iba a llevar. Se dejó así, pero por
intentar poner la tirita antes de que se generara esa herida, que es verdad que eran tiempos muy complicados y que, bueno, no lo comparto del todo. Yo personalmente yo lo había hecho, pero efectivamente pues, quien estaba diciendo en ese momento estimó que era de demasiado riesgo y bueno, pues había que acatar en esa circunstancia. Cuando se dio, de hecho, pues hicimos un informe interno detallando qué tipo de armas había en el juego, qué tipo de acciones se podían llegar a hacer, cuál era el objetivo del protagonista, qué hacían los personajes secundarios. O sea, se analizó absolutamente a fondo la posible vía de polémica, que al final se decidió que, bueno, por si acaso era mejor dejarlo así. Pero bueno, de haber salido la nota final, haber tenido un 94. Dato curioso para el Trivial Pursuit próximo que hagamos. Bueno, felicidades por la conferencia. Y una preguntilla que quería hacer: ¿cuál es vuestro juego de referencia? Cuando vais a analizar un videojuego siempre tenéis en mente. Y no vale que me digan nada de ni Carlos Duty ni Dragon Ball. Hombre, lo que pasa es que la variedad de géneros es tan grande que es muy difícil tener una sola referencia pues, entre una aventura y un juego deportivo, ¿no? Pero bueno, ya lo sabes, yo en mi caso, si pinta Dragon Ball, la verdad que tiene la camiseta, pues Shenmue claramente. Es verdad que lo hemos debatido últimamente, porque claro, con el futuro regreso de Shenmue 3, me pone a pensar, pues un juego hoy en día aguantaría el tipo, es decir, tanto jugable como gráficamente aguantaría el tipo. Yo lo he jugado hace poco de nuevo y es verdad que igualmente sigue sorprendiendo, aunque por lógica no llegan los estándares actuales, y en lo jugable tiene ciertas cosas que, si lo recordáis, cuando tú sacas una Coca-Cola, pues se ve como hecho la moneda. Que sale la Coca-Cola, se la ve, eso hoy en día sería insoportable para los usuarios. Pero yo siempre lo tengo como, no tanto como el estándar de a lo que tiene que aspirar ahora, sino la ambición que había en ese juego. Esa es la ambición que tiene que haber en un videojuego, ¿no? Ese es el nivel de perfeccionismo y de ganas de crear algo rompedor que debe tener alguien a la hora de diseñar un videojuego. Voy a ser mucho más breve. Este año se ha puntuado, según la crítica, es el mejor juego de todos los tiempos, Zelda Breath of the Wild. Para mí, la mayor parte de sus virtudes son heredadas de Zelda Ocarina of Time, que sí creo que es todavía una referencia en la que hay que fijarse en muchos géneros. Hola, ayer has hecho una conferencia que trataba sobre la financiación de los videojuegos. Enfocó el tema sobre todo desde el punto de la empresaria, pero yo hincapié en un factor que me llamó mucho la atención, y es que en España, a pesar de existir muchos estudios de videojuegos, son sobre todo a un nivel bastante bajo, tanto de personal como de presupuesto. Bajo los 300.000 empleados, $300.000, menos de empleados y más. Y remató que en España haría falta un publicador importante, el Ubisoft, que diese un impulso a la industria. Ahora, en la parte de los indies que he estado echando un poco, me he dado cuenta de que a pesar de que tienen buenas ideas y son prometedores, se enfocan mucho sobre todo en los géneros de plataformas, de limitar cosas que ya han surgido, reaccionando, dando su propia fórmula, pero no deja de ser eso, una especie de imitación. No coincide en eso, que sería importante un desarrollo AAA que pueda consolidar a otro estudio. Pues no es necesario ni siquiera que sean desarrollos AAA. Hay juegos como Superhot o como God's Will Be Watching o Undertale, juegos indies que se mantienen en unas cifras de costes y tamaño de los estudios pequeños y que triunfan por talento. Como bien has dicho, hay una parte de mí que está encantado de ver muchos juegos indie y hay una parte de mí a la que le entristece ver que se acude sobre mecánicas que ya se han visto mucho. Es verdad que se le da una línea artística diferente, que el pixel art ha vuelto, que el Metroidvania, que es un género que me gusta mucho, pues está muy en boga entre los desarrolladores indie, pero también es verdad que ellos pueden permitirse saltarse las normas y hacer desarrollos completamente innovadores y no se ve tanto. Sí, lo comentábamos porque nosotros además somos
somos jurado de los juegos que están presentados aquí, mañana tenemos que dar los premios. Y es verdad que la percepción es que casi hay más innovación en el apartado gráfico o más riesgo en el apartado gráfico que en el jugable, pero claro, es que también estamos en un punto que parece que todo está inventado, nunca está inventado del todo, pero entiendo que es más difícil arriesgarse ahí. También hay que ver lo de la perspectiva del desarrollador de juegos, aunque no sea presupuesto AAA, hacer un juego siempre es muy costoso en términos económicos y en términos de tu salud, porque tienes que estar echando horas ahí como un loco. Y es verdad que también eso sirve, si haces algo demasiado raro, tú estás poniendo todas tus horas y todo tu dinero en una apuesta. Y claro, si pasa por algo muy raro, yo entiendo que desde esa perspectiva tiene que dar un poco de vértigo. Y si sale mal, ¿quién se va a fijar en mí? Si soy así de raro. Pero si intentas hacer una fórmula que conoces hasta la perfección, como decía David, del tema de los Metroidvania, hay muchísimos aquí expuestos, puedes dar una muestra a que los cazatalentos se fijen, mira cómo domina lo que ya existe. A ver si a partir de ahí puede hacer otra cosa, ¿no? Es el caso de Mercury Steam. Mercury Steam, pues antes de dar el pelotazo con Castlevania, pues había hecho Jericho. ¿Y por qué? Porque también era un género, los shooters estaban muy de moda en la época, la verdad que incluso se arriesgaron un poquito porque hicieron ese rollo de que los personajes cooperaran, pero es lógico que no se iban a arriesgar tanto cuando ya son proyectos así ambiciosos, ¿no? Cuando es un chaval, pues si no habéis visto Indie Game The Movie, el documental, os recomiendo que lo veáis, pues en el caso del chico que hizo Super Meat Boy, pues que empezó él solo y que empezó con una cosa un poco más inocentona y al final él dedicó su salud, casi pierde el matrimonio por pelear por su juego, hasta que Xbox solo lo aceptó. Entonces, es muy complejo y es una apuesta, no es solo tener ilusión ni tener talento, tienes que dedicar una porción relevante de tu vida a sacar eso adelante. Así que es difícil decir, venga, me arriesgo y hago algo totalmente loco y totalmente diferente. No sabes lo que va a pasar. Yo quería saber, me he preguntado siempre, hasta qué nivel las compañías influyen en el tema de las notas a la hora de vosotros vivir de la publicidad, aparte de la venta de revistas, y hasta qué nivel influye. ¿La nota te refiere a las chicas que vienen de casa? No lo vamos a evadir, no lo vamos a... el tema de la nota siempre es controvertido y siempre nos lo preguntáis. Las compañías, los famosos maletines, todo el mundo, las compañías presionan para que se cambie la nota. Sí, presionan, claro que presionan, pero ahí está nuestro compromiso para que eso no sea así. Es decir, ¿cómo se presiona? Hay muchas formas de presionar. Desde la clásica que nos ha pasado, llamada telefónica para decir, oye, ¿estás con el juego? ¿Y qué nota le vas a poner? No te lo puedo decir. Pero va a estar cerca de 90, venga, tampoco no pasa nada. Eso lo han llegado a hacer. No diré qué compañía. Pero también hay cosas pues, más pequeñas, ¿no? Pues que te manden un prestige, que te manden una edición exclusiva, que te lleven un viaje de no sé qué. Tienes que tener la cabeza bien amueblada para decir, vale, pues gracias, es una cosa guay, porque además me viene bien que saco las fotos y lo publicamos en la revista o en la web y mola, pero tienes que entender que ellos, su esfuerzo es que los juegos hagan lo mejor puntuado posible, es su obligación. Y tu obligación, del otro lado del Jinjan, es evaluar con la mayor objetividad posible sin que eso te afecte. Muchas veces puede parecer eso, que te vas a dejar llevar por el circo que se monta, ahora ya no es para tanto, pero David nos puede contar anécdotas de E3 de hace 5 o 6 años o más, de las cuales es un show. O sea, que llevamos unos espectáculos increíbles, con montones de personajes famosos alrededor, jugando no sé qué, y claro, si te contagias de eso, corres el riesgo de perder la perspectiva. Yo reconozco que ha habido veces que no conscientemente, pero sí inconscientemente te dejas un poco llevar de tanto matraca que te meten, no te das cuenta y a lo mejor pierdes un poco. En mi caso, yo puntué Avatar, que se lo junto con la peli de James Cameron, y le puse una nota de 88. Me arrepiento muchísimo de esa nota, porque es que no es que me dijeron, tienes que ponerle nota, ni me insistieron, pero me metieron tanto la matraca con que vienen las 3D, que vienen las 3D, poneros las gafas 3D. No sé si aún seguís teniendo una tele 3D en casa, pero eso se ha comido a los mocos, y muchas veces te dejas llevar por eso. Tu objetivo tiene que ser, pues, estar enfocado en el objetivo. Creo que tenemos mucha suerte, tanto Dani como yo, de trabajar en la compañía que trabajamos.
No diré nombres, pero esto es un hecho real. Ha habido gente de compañías que se ha acercado a mis jefes a pedirles que me despidieran porque no se ha puesto una nota a un juego. Bueno, pues por suerte mi compañía ha preferido mantener la integridad. Ha habido compañías que han retirado campañas publicitarias y por fortuna el hecho de tener departamentos separados entre publicidad y redacción nos ha mantenido un poco al margen de esas cosas. Si una estructura de una empresa es suficientemente hermética y no se juntan los departamentos, estas presiones son en cosas más pequeñas, como dice Dani, y las llamadas telefónicas pues se pueden esquivar bastante. Hola, buenas tardes. Daba la razón con el tema del Dragon Quest 8 y mi pregunta iba relacionada también en parte con el Dragon Quest 8 y un poquito con el Ni no Kuni. Porque muchas veces parece como que no nos damos cuenta, pero las traducciones muchas veces hacen que un juego cale más. Entonces mi pregunta era, para vosotros, ¿cuál es el juego mejor y cuál es el peor traducido que recordáis? O sea, ¿el título del juego o la traducción interna del juego? La traducción interna del juego. Porque, por ejemplo, el Dragon Quest 8 tenía una traducción como un poquito cachonda, así como divertida. José la armadura inquieta, sonrisitas en limbo, sí. Eso también. Entonces la pregunta era para vosotros personalmente, ¿cuál ha sido, si recordáis alguno, los juegos peor y mejor traducidos? Como mejor, o sea, por un lado tengo que decir en términos generales que Nintendo hace unas localizaciones espectaculares, lo hace muy bien, porque sabe adaptar muy bien juegos de palabras. Si recordáis cuando al jugar Super Mario Galaxy había un robot que tenía acento sevillano, hace unas adaptaciones muy buenas, pero yo si me tengo que quedar con una traducción de decir esto Macunito, no me voy a quedar con uno de consolas, sino me voy a quedar con Monkey Island. Creo que hicieron una labor de localización cuando no estaba nada de moda localizar los juegos en España, espectacular, graciosísima, con juegos de palabras, con palabras muy bien adaptadas en ese momento cuando el A y el B se declaran entre sí. Y creo que lo que hacía Lucasfilm por aquel entonces marcó el camino a seguir, que tardó un tiempo en recuperarse, pero creo que fue una muestra de producción muy bien hecha, muy sólida. Yo me voy a quedarme también con otro juego de Nintendo. Me encantan las traducciones de Animal Crossing, creo que son súper cachondas. Y después creo que es un trabajo, bueno, son traducciones, aunque los personajes solo dicen ponen debajo del diálogo. Y luego hay un trabajo muy bueno detrás de The Witcher 3. No se pudo doblar, pero se hizo una traducción acorde con cómo se habían producido los libros de Sapkowski en España. Por eso hay gente que no entiende que Roach, el caballo, se llame Sardinilla. Pues bien, si habéis leído la edición española de los libros, os dais cuenta de que la traducción es buenísima y además con todas las líneas de diálogo del mundo. Como mala, la verdad es que hay un montón de ejemplos, no me podría quedar con ninguno en particular. Y luego como doblaje recuerdo Alfonso Vallés en Metal Gear Solid, que es quizá no el mejor, pero sí el primer ejemplo de un doblaje serio, adulto, profesional y que decía, ¿pero qué coño? Y además con el tema del doblaje siempre hay que poner la palestra de Tomás Rubio, señor que se hablaba de Max Payne, por ejemplo, en La Vida Azul, Joseph Soba también, es una decisión igual, un señor que solo tiene un tono de voz para no lo que pusiera, pero que en ese momento estaba muy vinculado al mundo del doblaje. Y ahora yo he tenido ocasión, a ver si lo podéis ver, se está hablando mucho del doblaje de Arizona Sunshine, un poco para PlayStation y para la realidad virtual, que dicen que es bastante infecto. No lo siento, pero claro, probablemente ha coincidido con esa huelga de actores de doblaje que se ha habido ahora recientemente. Segundo de la traducción tiene más arte de lo que parece la traducción y la localización. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntar cómo sería en la producción, cuál es vuestra idea de las remasterizaciones en general. Creo que es una fórmula interesante cuando se sabe enfocar, aunque creo que hay un abuso. Es verdad que existe la noción de que esta generación pues, está siendo muy mala porque nada más que hay remasterizaciones y más que...
Yo no creo que sea así. Creo que hay poca memoria histórica en ese sentido, porque si recordáis la etapa precisamente de Super Nintendo y Mega Drive, pues también se dio un mogollón. Lo que pasa es que no se llamaba remasterización, era simplemente que había una versión, pero había juegos que incluso se llama al revés, juegos de Master System que cogían juegos de Mega Drive, pues que no llegaban a nivel, lógicamente, y también al revés, ¿no? Juegos de Master System que luego pasaban a Mega Drive. Entonces es una práctica que no es tan extraña, solo que ahora por marketing se llama de otra forma. Creo que hay un pelín de abuso en la situación actual, pero no creo que conceptualmente eso haya llevado a que esta generación se amara, mucho menos. O sea, lo que se está viendo ahora, los lanzamientos recientes que están habiendo de juegos creados específicamente para la nueva consola, pues no sé si aún será, porque siempre hemos estado hablando de que 2017 va a ser uno de los mejores años en la historia de los videojuegos por el flujo de pelotazos que están saliendo. Sé de lo que hablo porque creo que he pagado la escolarización de los hijos de George Lucas a base de comprar distintas versiones de Star Wars. Y sí, estoy a favor de las remasterizaciones. Existe un mercado en música y existe un mercado en cine que lo que hace es lanzar películas de catálogo. Cada cierto tiempo Warner Bros. Te vuelve a lanzar Casablanca, aunque ya la has podido comprar en 100.000 versiones, porque la película sigue teniendo un valor de entretenimiento artístico, como histórico, como lo quieras llamar. Que se remasterice un juego y se pueda volver a disfrutar, a mí me parece estupendo, me parece algo de lo que deberíamos alegrarnos todos, porque significa que no se perderán esos juegos. Porque si no se remasterizase ahora Crash Bandicoot, pues a lo mejor dentro de 10 años nadie sabía lo que era y eran juegos perdidos. Así que me parece excelente, lo que no significa que me guste que se lancen remasterizaciones en lugar de juegos nuevos. Debería ser un además, como hacen discográficas y editoras del cine, pero no debemos plantarnos en su contra per se. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por haber venido. Y mi pregunta va dirigida a cómo veis vosotros esta pequeña revolución de los eSports, que me llama muchísimo la atención, como que es una cosa que estás dentro de esa comunidad, sigues a otro equipo, o estás completamente fuera, es una cosa muy ajena. Y cómo vosotros que sabéis adaptaros a todas las cosas, ¿cómo lo vais a afrontar? Y si pensáis que esto es una pequeña burbuja o vais a más desde que comenzó con esta carrera. Es una pregunta buenísima. ¿Cómo me he metido en eSports? Pues primero viendo mucho eSports, por nuestra posición tenemos suerte y vamos a un montón de finales y demás, y es fácil entender el fenómeno cuando estás viviéndolo en unas gradas. Yo he visto desde el torneo del $1.000.000 de Call of Duty, las finales de World of Tanks, y bueno, pues evidentemente si mañana os pasáis por la final de LS Masters, os veréis un espectáculo. Ayuda mucho una película que se llama All Work, All Play, que es un documental en el que se habla de cómo se preparan unos equipos que llegan a las Inter Street Masters, y la verdad es que es un documental que en 2 horas te deja muy claro lo que son los eSports. Ahora bien, todavía es un terreno por formar en España. Estoy seguro de que si llega el día en que los equipos de fútbol, todos, montan su equipo de eSports y la gente sabe a quién animar desde el principio, esto va a ser un fenómeno salvaje. Hasta que no llegue ese momento, pues sí, se corre el riesgo de que sea una burbuja, pero es bueno ver que distintas compañías están apostando en videojuegos a través de este fenómeno y de otra manera no les interesaba. Siempre que veamos, tanto tú como yo, como amantes de los videojuegos, siempre que veamos que este hobby se expande de una o de otra manera, la verdad es que tenemos que celebrarlo. Sí, yo creo que es algo positivo, aunque es verdad que desde quizá nuestra perspectiva más clásica, desde el punto de vista personal, pues sí, me fastidia que, por ejemplo, los juegos de lucha cada vez se conciban más pensados hacia los eSports y se abandonen los nuevos campañas, no sabéis a qué juego me refiero. Pero entiendo que hay ese público y entiendo que la oferta es lo suficientemente grande como para satisfacer a todos. Ahora, la gran duda
es si nosotros seríamos capaces de ser jugadores de videojuegos, ya te digo que no. No sé si se pondría el Bruno Martínez o algo así. Yo he jugado con pros, sobre todo con los Duty, y me han crujido. O sea, el nivel del periodista suele ser a lo mejor más alto que el del usuario normal, pero el del profesional nos lo pulea. Y bueno, pues me alegro de que sean jugadores profesionales y sean mejores que yo, porque por eso les pagan, así que además no sabemos pasar muy bien así con los brazos cruzados, no sabe muy bien. ¿No más? Una y cerramos, ¿vale? Hola, buenas. Quería preguntaros sobre qué opináis de la salida de Kojima, de Konami, y qué pensáis de su nuevo proyecto, el Death Stranding. Mucho rímel desde Stranding, ¿no? Bueno, fue una cosa que lo vimos desde dentro como una especie de culebrón dramático y personalmente pues creo que Konami han dejado pasar a su principal valor y es cierto que Konami se está reconociendo como empresa, pues habéis visto lo de los pachinko y tal, y te escandalizan, pero bueno, es que Konami es una empresa japonesa y la situación en Japón es totalmente diferente a lo que podemos ver en España. De verdad que el tema de los pachinkos es para verlo, si no habéis ido nunca a Japón y vais a verlo. Entonces, ha habido una crisis clara en el mercado japonés, en la industria japonesa del videojuego, y muchos de sus grandes talentos han ido abandonando las compañías. También pasó con Keiji Inafune, con un montón de desarrolladores, con Sakaguchi, efectivamente. Entonces, es una pena, pero probablemente haya sido para mejor el hecho de que Kojima se haya podido ir y haya podido dar una rienda suelta a sus inquietudes creativas, que él siempre ha dicho en tiempos recientes que estaban estranguladas dentro de Konami porque él no tenía la última palabra a la hora de crear. Tengo que decir que además en este 3 íbamos en el Star Center, que está al lado del Commission Center de M3, y íbamos andando con nuestra cámara, y iba un señor por delante que se metía un montón a Kojima, pero un montón. Y iba con una chica, aparentemente japonesa, pero rubia, y cosa más rara, no sé quiénes son. Y nos acercamos a ver si era Kojima, porque nosotros también nos da vergüenza esa cosa, ¿no? La gente se Kojima le saluda, le estamos ofendiendo o algo, y al final no le saludamos. Y era Kojima, eso es todo. ¿Cómo mejorar esa anécdota? No sé si nos quedamos sin tiempo, tenemos tiempo para una pregunta más. Hacemos esa más y rápido. O si no, nos lo hacéis salir de aquí. Sí. Pues, Buenas.